Muy apreciables y queridos hermanos, la paz bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, así como en el corazón de nuestras amistades que están con nosotros. Amén. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar reunidos en su nombre, en este recinto donde venimos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, asistido de su gracia, comparto con ustedes algunas razones que tengan relación con la enseñanza que ya se ha mencionado, que lleva como título La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Es el versículo primero del libro, del capítulo 59 del libro del profeta Jeremías, el que me sirve como marco de esta enseñanza. En las palabras que se escriben en este versículo, hablando del profeta Isaías al pueblo de Israel, y dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Cuando se habla de la mano de Jehová, estamos hablando de su poder para obrar, y cuando dice que no se ha cortado, es que no se ha terminado su poder. El poder de Dios es el mismo hoy y por la eternidad. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En esta enseñanza encontramos una gran verdad en la que podemos ver lo que el Señor nuestro Dios tiene como mensaje para todo el mundo. Porque al mirar nosotros, al contemplar la condición del hombre, miramos que el hombre se debate buscando siempre la ayuda de ese ser que de alguna manera sabe que existe. Pero dice la Escritura, dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dios hoy entiende todo lo que a el hombre le pasa. Pero hay una razón por la cual Dios no atiende a la necesidad del hombre. No porque Dios no tenga el poder para salvar, para hacer bien, no es eso. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Así es. Dios es un ser compasivo que entiende las necesidades de los seres humanos y que se compadece. Pero también Dios es un ser justo. Miramos, por ejemplo, lo que se escribe en el libro del Éxodo, en el capítulo 34,
Y el versículo 6, lo que en esta mañana nos sirvió como base para una enseñanza de la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios nuestro Señor, el capítulo 34, versículo 6. Hablando Dios con Moisés en aquel monte, cuando descendió en aquella nube y pasó por delante de Moisés y le dijo, proclamando él así, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Ese es el carácter de Dios, un Dios bondadoso, un Dios lleno de misericordia, que al ver la condición del hombre se compadece de él. Y cito también aquella ocasión en que el Señor Jesucristo, en el ejercicio de su ministerio, ve a la gente, a los seres humanos. Dice que estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Bien, Dios siempre ha sido un ser misericordioso, es su carácter. Es el carácter de Dios de ser un Dios misericordioso. Pero también en el versículo siguiente de la porción de escritura que acabo de leer, dice, si leemos ahí Éxodo 34, pero el versículo siguiente dice que guarda la misericordia en millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justifica al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Dios es un ser justo, es un ser santo, que no puede compartir con el pecado. Por eso el versículo 2 del capítulo 59 de Isaías dice, dando respuesta a lo anterior, dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El pecado separa de Dios. El pecado aleja de Dios nuestro Señor. Él escucha el clamor del hombre, lo entiende, lo oye. Pero la palabra oír también tiene otra aplicación, que es atender o hacer caso a lo que oye, a las peticiones, en este caso del hombre, a su necesidad. Porque el hombre, nos damos cuenta que busca a Dios cuando está necesitado, cuando necesita ayuda. Pero después de que su ayuda, cuando su necesidad es resuelta, se resuelve, se olvida de Dios. Podemos decir que es una búsqueda de Dios condicionada. Y Dios esto no lo oye. Sabe lo que necesita el hombre. Conoce cuál es su condición, pero no lo atiende. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores. No los oye, no los atiende. Dice, pero si alguno es temeroso de Él, a este oye, a este atiende. Porque es el carácter de Dios. Un Dios compasivo. Un Dios
también es un Dios santo, que en ese carácter de santidad no puede admitir el pecado. Amén. No puede admitir el pecado. Así es. A Dios no le faltan los medios para atender al hombre. No le falta facultad para resolver la necesidad del hombre. Pero el hombre tiene que hacer algo. Tiene que reconocer que Dios es santo y que para que Dios lo pueda atender, necesita oír la voz de Dios. Amén. Del que le llama y que le dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, pudiéramos mencionar muchos ejemplos. ¿Por qué sufre el hombre? Porque su condición de pecado no le permite gozar de los bienes de Dios. Su condición de pecado no le permite recibir el bien que solamente en Dios se encuentra. Dios en su misericordia como que pasa por alto los pecados del hombre, aunque cada día el hombre disfruta de la misericordia de Dios. Amén. Porque el sol cuando sale para el justo y para el injusto. Cuando llueve, llueve sobre todo el mundo, no hay distinción. Y ahí puede el hombre ver la misericordia de Dios. Ahí puede el hombre ver que Dios es misericordioso. Amén. Y Dios quiere hacerle bien al hombre. Le habló a su pueblo de Israel y le dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Dios lo llama. ¿Sí? Dios lo llama. Es pecador, pero quiere que Dios lo atienda. Dios le llama. Pregunten por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo Israel? No andaremos. Eso hace que Dios no atienda su necesidad. Y Dios llama: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sí? Dios quiere que le busque. Dios quiere que el hombre que vive en pecado, que desea que Dios lo atienda, le está haciendo la invitación: búscame, búscame. Entre tanto me puedas hallar, búscame, porque le quiere hacer bien. Y Dios llama, por ejemplo, dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios nuestro Señor, capítulo 17, versículo 30, hablando San Pablo en el Areópago. Voy a leer de los versículos 28 en adelante. Dice, hablando de Dios, desde el versículo 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nadie. Dios está aquí. Dice la palabra de Dios nuestro Señor: el cielo
es mi solio, y la tierra el estrado de mis pies. Piense usted, pensemos, el cielo es el lugar donde se sienta Dios, y la tierra donde pone sus pies. Lo que nos da a entender que Dios está en todo lugar, porque Dios es inmensamente grande. Así es. Está lejos Bendito Dios. de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros, pero está muy cerca. Dice la palabra de Dios para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen. Aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este mismo somos. Siendo pues linaje de Dios, dice, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Dios busca el bien del hombre, le pone los medios para que éste busque a Dios y le halle, para que en su necesidad Dios lo escuche. Y podemos ver varios ejemplos, pero quiero citar solo este, de aquel hombre llamado Cornelio, un hombre que describe la palabra de Dios nuestro Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, lo describe como un hombre piadoso, que oraba continuamente a Dios, temeroso de Dios con toda su casa, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Le vino una visión en la cual se le dijo lo que tenía que hacer, que mandara a traer a un hombre que se llamaba Pedro, que habitaba en tal lugar. Cuando él viniera, él le habría de hacer saber lo que era conveniente para él hacer. Miramos, dice la palabra de Dios que Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de él, dice, a este oye. Amén. Y este hombre, Cornelio, buscaba a Dios aunque no sabía quién era. Y Dios oyó su oración. Amén. Lo atendió y ahora le dice lo que tenía que hacer. Manda por Pedro, y por Pedro también, instruido por el ángel de Dios, recibe a los que iban a él para hacerle venir a la casa de Cornelio, y entendiendo las indicaciones de Dios nuestro Señor, va con ellos. Y dice la palabra de Dios nuestro Señor esto, capítulo 10, versículo 25. Y como Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró. Pero Pedro le dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio le dijo, le da razón Cornelio de lo que le había acontecido y por qué le llamó. Y le dijo Cornelio, y dijo Pedro a Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han subido en memoria en la presencia de Dios.
Esto fue lo que le dijo Dios a Cornelio: envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando el corazón que busca a Dios atiende a las indicaciones de Dios nuestro Señor, encuentra a Dios y puede ahora tener la experiencia, vivir la experiencia de que Dios lo oye, porque eso fue lo que pasó con Cornelio. Aquí estamos en la presencia de Dios. Ahora sí, dinos lo que Dios te ha mandado que nos enseñes. Usted ha oído la palabra de Dios, ha escuchado la voz del que habla desde los cielos. Dios quiere hacerle bien. Amén. Dios le llama por su palabra para que también pueda disfrutar de los bienes de parte de Dios. Así es. Pedro, abriendo su boca, les empezó a hablar el mensaje de Dios. Y hablando Pedro, Dios se manifestó en la casa de Cornelio. Ahí Dios da testimonio de que escucha al que le busca, al pecador que busca su rostro. Amén. Se da cuenta entonces el hombre que Dios es el mismo, que Dios es un ser misericordioso, que aunque el hombre no es merecedor de la misericordia de Dios por causa de vivir en el pecado, pero cuando éste se arrepiente y viene a Dios oyendo su voz, luego Dios le escucha desde el cielo y le abre las puertas, como aquel padre con su hijo que salió de su casa un día, regresando arrepentido, él le sale al encuentro a recibirlo. Así Dios recibe al hombre pecador. Amén. Y le manifiesta su amor y su misericordia, perdonándole sus pecados, dándole la salvación de su alma. Amén. ¿Quiere recibir ese bien de Dios? ¿Quiere saber que Dios le oye? Oiga el llamado de Dios. Amén. Deseo que el Señor los bendiga, Él sea con todos ustedes. Amén.